sobre romántica, un género con más de un género. Buenas tardes a todos, vamos a empezar con la charla sobre romántica, un género con más de un género. En esta charla nos acompañan hoy Raquel de la Morena, Daniel Ojeda y Mayla Ayuso. Muchísimas gracias a ustedes por venir y podemos empezar, por ejemplo, si queréis explicarnos por qué os decantasteis por este género. ¿Me miráis a mí? A ver, yo empecé con infantil juvenil escribiendo con mi marido, Pedro Estrada, y la verdad es que no nos gustaba mucho, de ahí dimos el salto a joven adulto con la maldición de Fuego. Pero, digamos, a mí siempre me había gustado muchísimo leer a Jane Austen y las novelas románticas en general, entonces me apetecía mucho dar el salto a la romántica. Se lo expuse a Pedro porque no era cuestión de dejarlo al pobre aparcado así de repente. Digo, ¿qué? ¿Te apetece meterte conmigo en este proyecto? Y me preguntó que si iba a haber decapitaciones, y le dije que no, y parece que no se animó mucho, así es que me la puse yo en solitario a escribir romántica. Y la verdad es que disfruto mucho haciéndolo, es muy divertido. ¿Pero demás? Yo empecé escribiendo poesía romántica. Hola, ¿me escuchas? Vale. Estoy un poco enfermo, así que si me escucha algo así como loco. Empecé escribiendo poesía romántica y luego le estoy metiendo más elementos. Pero yo creo que lo escribo porque para mí el elemento que es el romance tiene mucha importancia. Entonces da igual lo que escribas, sino que siempre hay una historia de amor. Y bueno, yo realmente no escribo romántica de por sí porque bueno, tengo libros bastante variados, tengo de ciencia ficción, tengo de realismo, pero el que tengo puramente de romántica, que es el último que he sacado, lo escribí porque había escrito libros que eran un poco más duros, un poco más drama, y me apetecía escribir una historia que fuera puramente romántica, un poco para desconectar de eso, y también porque se trata de una historia romántica entre dos chicos, una historia LGBT, y me di cuenta de que eso era algo que yo nunca había leído de adolescente, y yo normalmente escribo lo que a mí me gustaría leer o lo que me habría gustado leer de adolescente, entonces siempre intento ir por ese camino. Y en el caso de esta novela me pasaba eso, yo de adolescente no había leído ninguna novela que tuviera dos chicos como protagonista y que el tema fuera el romance y ya está, entonces por eso fue lo que quise hacerlo. Es algo muy normal lo que has dicho, lo de escribir lo que querríamos leer. Vosotros Sí. también escribís lo que queréis, lo mismo. Sí, yo creo que es porque al final como escribimos porque somos muy lectores, entonces al final es inevitable, ¿no? Escribimos un poco lo que nos gustaría leer. Sí, además, bueno, no sé en vuestro caso, pero yo soy periodista y me gano la vida como periodista, no como escritora, ¿no? Entonces paso muchas horas escribiendo y si encima no escribo con lo que realmente disfruto ya sería el acabose. Entonces me tiene que gustar lo que estoy escribiendo, si no, no escribiría. A mí me pasa muy parecido porque yo me dedico a la traducción y claro, estoy todo el día traduciendo libros, que es como otra forma de escribir, entonces si tuviera que escribir por obligación, pues me acababa tirando por la ventana o algo, entonces tengo que escribir algo que yo vea que me apasione y que conecta conmigo. A mí algo parecido también, o sea, más cerca de Baez, porque yo me dedico a mundo literario, no a traducir, pero sí a leer, sí a ayudar de editor. Entonces sí que me pasa más en el enfoque de lectura. Muchas veces a lo mejor pueden pasar un montón de meses sin que lea por placer. Entonces cuando escribo, al final lo hago un poco lo que me gustaría leer. Sobre la romántica hay como una estela negra que está un poco catalogada como la romántica, la rosa, como literatura de segunda. ¿Lo habéis oído alguna vez? No, continuamente, pero es que yo tengo muy mala suerte porque escribo juvenil y también escribo romántica y son los dos géneros más denostados, yo creo. Todo el mundo como si fuera de segunda y están muy equivocados. En todos los subgéneros, en todos, hay novelas buenas y novelas malas. Entonces lo que se puede generalizar respecto a un subgénero, habrá buenas y malas, como todo. Sí, yo creo que es lo que dice Raquel, además justamente pasa con romance, ¿no? Que está asociado a las mujeres y lo juvenil que está asociado a los jóvenes. Entonces al final es un poco racista, porque también la mayor parte de lectoras en juvenil también son mujeres.
Entonces, yo es que creo que es una cosa de género, es una cosa de libros. O sea, igual que el terror, narrativa, pues también hay libros malísimos y libros buenísimos. Sí, yo iba a ir un poco por donde ha ido Dani, porque creo que hay un componente machista muy fuerte, porque normalmente se entiende que la literatura general, la literatura buena, la hacen hombres. ¿Qué pasa? Que la literatura que hacen mujeres la consideran como literatura inferior. Entonces, la literatura romántica normalmente la escriben mujeres para mujeres. Hay excepciones, tenemos Luis, Federico Mocha, pero normalmente la escriben mujeres para mujeres. Entonces, este fuerte componente machista que tiene el mundo de la literatura hace que se vea como algo inferior. Y con la literatura juvenil, que no solo que sea un gran porcentaje de lectoras como ha dicho Dani, sino que está el hecho de que gran parte de los autores de literatura juvenil son mujeres también. Sí. Entonces, claro, como es obra de mujeres, es como lo que va aparte, lo que se considera inferior. Y yo creo que ahora precisamente tenemos una generación de autoras increíble, tanto en España como en el extranjero, que está demostrando que no, que la literatura es cosa de todos, que no tiene por qué pertenecer a un solo género y que lo hacen perfectamente, incluso mejor que muchos hombres. Entonces, por suerte es algo que está cambiando, pero sí que es cierto que tenemos ese tópico que tú dices, es como algo inferior, algo que se desprecia un poco. Hablemos, por ejemplo, de la toxicidad en las novelas. ¿Qué consideráis vosotros tóxico? ¿O que no incluiríais vosotros nunca, bajo ningún concepto, en vuestra novela? Yo, por ejemplo, un protagonista masculino que deje a la protagonista. Por mucho que luego se redima y es que se pone de rodillas y todo esto, lo siento, pero no. Respeto del protagonista masculino siempre hacia la protagonista femenina. Por ejemplo, sería uno de los límites que yo no respetaría nunca. Es curioso porque, por ejemplo, yo cuando escribí mi segunda novela fue la época de After, en la que tenía mucho éxito, y me alucinaba ver a un montón de niñas de 13 años diciendo que querían un chico como el de la novela en su vida, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a escribir este libro criticándolo, ¿no? Y por eso hay una parte en la que está la relación tóxica de la que ya salió la protagonista y el chico bueno. Y es que me llamó mucho la atención porque las novelas juveniles, en su mayoría, sobre todo en la época pasada, eran chico malo y chica buena. O sea, todo el rato. Y si había un chico bueno, la protagonista jamás lo incluía. Entonces yo creo que también hay que romper un poco. A menos que son vampiros de 100 años y brilla el sol, que entonces es muy bueno y muy deseable. Pero en ese caso también era un poco el malo, porque la quería peligroso. Claro, Jacob era el bueno, entre comillas, ¿no? Pues también estaba ahí un poco no tan exagerado como era hacer, pero también estaba ahí un poco el tema. Entonces yo creo que también hay que romper un poco estas cosas. Yo estoy de acuerdo con Raquel, o sea, yo creo que hay cosas que, si las metes en el libro, que sea para criticarlas. O sea, que sea para mandar un mensaje demoledor de esto está mal y demás, pero no con un final feliz, que es lo que pasa en muchos libros. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con los compañeros, sobre todo con lo que ha dicho Dani, que bueno, Dani y yo vivimos de la época esta de los blogs literarios y tal, y bueno, habremos leído como 300 novelas de este tipo de pues el chico malo, la chica buena que lo quiere cambiar, y no sé si se me oye bien porque esto se me está oyendo, pero entonces yo sobre todo lo que intento huir es del tópico este tan utilizado del chico guapo, perfecto, el típico que ponen en todas las novelas descrito como pues parece un dios griego, ni tiene una belleza que no sé qué. Yo intento hacer personajes que sean lo más normales posibles y huyendo de lo normativo, porque creo que el problema es que cuando tú tienes a un personaje que es el típico chico malo y desde la primera página ya te lo están describiendo como es que es guapísimo, es que tiene una sonrisa que no se hable, claro, al final lo que acabas haciendo es como metértelo por los ojos y le acabas un poco perdonando la parte mala, bueno, es malo, pero es que es muy guapo. Entonces es un tópico que a mí personalmente cuando leía este tipo de novelas me fastidiaba bastante y que intento huir siempre lo máximo posible. Y como decías también, lo que hacemos en nuestras novelas, yo lo que hago sobre todo es comparar relaciones tóxicas que tienen los protagonistas para mostrar cómo se puede salir de ahí o cómo se puede cambiar este tipo de situaciones. Por ejemplo, en mi última novela, el protagonista comienza cuando él se reencuentra con un chico de su pasado y él no quiere. Un poquito así de los estereotipos, los clichés de los chicos guapísimos y tal,
¿Cuál sería vuestro cliché favorito en la romántica y el que no soportáis bajo ningún concepto? Oh, qué difícil. Por cierto, yo tengo que reconocerte que mis protagonistas masculinos suelen ser atractivos. Lo siento. Eso está muy bien. Tampoco. Suelen ser atractivos, sí. Y, pues no sé ahora mismo qué decirte. Y diciendo vosotros, Hay un cliché que me encanta, que es que los protas se conozcan desde pequeños. Que esto es un cliché muy americano. Y un cliché que no me gusta nada es que el prota sea el equipo de fútbol, ¿sabes? El típico capitán, no sé. O el friki, que también, o sea, es un extremo u otro, ¿sabes? No es algo normal. Sí. Yo, cliché que me gusta es que suele haber piques entre el protagonista y la protagonista, pero piques entendidos desde el respeto siempre, ¿vale? Y eso sí que me gusta. Y cliché negativo, pues es que no sé qué decirte. No lo sé. Yo hay un cliché que lo amo y lo odio al mismo tiempo, que son los triángulos amorosos. ¿A vosotros en casa? Es como, no aguanto que haya triángulos amorosos, pero cuando no lo hay, es como que lo echo de menos. Es muy feo. A ver, y además si está bien hecho, pues genial, ¿no? Pero si está mal hecho encima, no me lo hagas. Oye, y si hablamos de otro cliché, el Instalo, que también tiene bastantes detractores, es algo que ha existido en realidad siempre. Yo siempre defiendo que los rechazos existen. Es verdad que yo creo que en el menor número de los casos, ¿no? Lo normal no es que sean rechazos, pero yo creo que sí existen. Ahora, es verdad que a veces yo creo que lo utilizamos demasiado en las novelas románticas. Pues a mí me pasa, bueno, los que no me gustan es lo que he dicho antes, básicamente, y me pasa un poco como a ti con el tema de los triángulos amorosos. O sea, creo que es muy fácil hacerlos un desastre, pero cuando están bien hechos, a mí me gusta mucho. Es algo de lo que siempre había oído, pero ahora en lo que estoy escribiendo hay un poquito de eso porque me apetecía darle como un enfoque diferente a lo que se suele dar. Y creo que eso es muy interesante, cuando te encuentras un libro que tiene un triángulo amoroso que te ofrece algo diferente, que te da algo diferente al tópico de que estoy con uno, pero también quiero al otro, y tengo que elegir todo este dilema. Creo que puede ser muy interesante si está bien llevado, que es lo difícil, porque es muy difícil. Hombre, los triángulos al fin y al cabo se dan en la vida real, Claro. o sea, es algo que hemos visto, los flechazos y demás. Los flechazos igual, a mí es que como no me ha pasado... Hablando de experiencias reales que se dan y tal, ¿alguna vez habéis escrito sobre algo que os ha pasado, de algún modo, versionado un poco, transformándolo? Sí, yo en todos pongo algo. Sí. Pero porque me gusta mucho, al final para mí la literatura es una manera de comunicarte. Entonces también es muy sanador hablar de algo que te duele o que quieres superar. Entonces siempre intento meter algo. Son ficción, pero siempre hay un componente de verdad. Los personajes, la trama, situaciones... Pues en el caso del segundo, el tema del desamor era algo que yo estaba viviendo en ese momento. Los personajes, igual, en el primero hay personajes que están basados en la vida real y en el último igual. Entonces varía. En mi caso, la última novela, Quién dio los seres, que es romántica paranormal, hay cosas de paranormal que me han contado personas de mi entorno y otras investigadas más, pero sí, gente de mi entorno que me han contado y yo soy escéptica respecto a estos temas, pero me encantan todos estos temas de lo paranormal. Entonces, a veces me cuentan cosas y ahora que he publicado el libro y que las lectoras me están escribiendo, parece que pues a mí me pasó tal y tal, se me pone la cara de gallina. La pasa a la gente, ¿no? Y eso que soy escéptica, pero se me pone la cara de gallina cuando me lo cuentan. Bueno, a mí sí que me pasa muchísimo porque yo utilizo la literatura, la escritura más bien como casi una especie de terapia, como una forma de sanación. Entonces, todos mis libros, sobre todo los libros realistas, tienen mucho de mí. En el primero, en El fuego en el que ardo, tiene la parte de la autolesión. Es algo que yo hacía de adolescente, es algo a lo que me costó mucho salir, hay un tema de depresión y tal. Y todo eso lo reflejé en el libro utilizando mi propia experiencia. Luego, en mi segundo libro, que fue El hielo en mis venas, se trata el tema de la homofobia interiorizada, que es algo que yo también vivía de adolescente. Entonces, todos los sentimientos, todos los pensamientos del personaje son exactamente los mismos que tenía yo.
Luego tengo otra novela que es de ciencia ficción, que sí que hay algún detalle más así, para ser una temática más fantasiosa, pues no tanto, pero sí que hay pues una relación complicada con el padre, que también es un poco reflejo de mi vida. Y luego ya la última novela, que es La estrella en mis noches, eso ya es que fue un poco surrealista porque el principio del libro me pasó tal cual en la vida real y yo dije, esto tiene que pasar en un libro. El encontrarte con un... Sí, porque, bueno, sin extenderme demasiado, a mí me pasó un día que volví a mi casa y me habla por Facebook un chico que yo recordaba su nombre y estoy hablando hace 2 o 3 años. Y era un chico que yo había conocido como con 16, 17 años por internet y nos habíamos gustado un montón, él tenía como un año o 2 menos. Y como que habíamos intentado algo, pero no funcionó porque él estaba en Ciudad Real y yo estaba en Canarias. Y éramos menores de edad. Pues me habló un día por Facebook y me dice, te acabo de ver por la calle tal, y yo, what the fuck. Y resulta que estaba viviendo en la calle perpendicular a la mía, o sea, yo vivía en una calle así, pues él vivía en la calle así, y me había visto sacando el perro por la calle, y se acordaba de mi nombre, me buscó en Facebook, porque ya ni nos teníamos agregados ni nada, y me mandó un mensaje, y al final, esa misma noche quedamos, o sea, estuvimos hablando un par de horas y no, vamos a quedar, ¿no? Y estuvimos por ahí dando una vuelta, poniéndonos al día como 8 años después de cuando había pasado todo eso. Y yo dije, eso tiene que ser el comienzo de una novela, y así fue, y así comienza la novela. Tirando de niños románticos del destino, sí, totalmente. Sí, no, que luego fue por un camino diferente porque él tenía su relación, yo tenía la mía, pero estuvo guay reencontrarnos y después de tantos años, pero yo dije, joder, si esto tuviera un giro diferente en cuanto a romance, como inicio de una novela, puede estar muy bien, y son de esas cosas que lees y dices, esto no pasa en la vida. Pues a mí me pasó viviendo en Ciudad Real, yo en Canarias, y acabamos los dos en Madrid, a 2 calles. Y eso es tal cual, o sea, de hecho la conversación que mantienen pues es prácticamente palabra por palabra la que tuvimos nosotros. Entonces pues eso sí que tiene... Es cierto que a veces los lectores nos decís, es que eso es increíble, eso nadie se lo crea, y hay veces que esas cosas han pasado de verdad y que pasan, y que sea poco probable no quiere decir que sea increíble, o sea, que no pase. La vida es muy surrealista. Total. De ahí la frase lo de la realidad a veces Sí, supera la ficción, sí, es verdad. De hecho yo, para que fuera más creíble, yo los puse más cercanos, en plan pues que eran de pueblos más o menos relativamente cerca y tal, para que fuera más creíble, porque lo que me pasó a mí es que qué posibilidades había de acabar en los calles, entonces esto no se lo va a creer nadie. Mínimo que sean de la misma comunidad o algo así para que parezca un poquito más creíble, pero sí que lo que tú dices pasa mucho. Eso es otra, el tema de la verosimilitud, o sea, que algo sea realista o que pueda pasar en la realidad, a los lectores luego no les llega, a veces, y hay que falsearlo un poco, ¿no? ¿Habéis tenido que hacer eso en distintas novelas, aparte de lo que nos has contado? Yo creo que no. Creo que alguna vez he escrito alguna... he escrito alguna... Soy editora, ¿sabéis? O sea, he escrito alguna escena, precisamente de la última novela, y que la gente nos dice, esto es como muy increíble. Digo, ya, pero es que la reencarnación es increíble. Es que muchas cosas relacionadas con esta pareja son increíbles. ¿Puede pasar esto? Claro que puede pasar. En su caso pasa. Entonces, y no quise, sabía que podía chocar y tal, pero no quise renunciar a ello porque era lo que me pedía la historia de ellos dos. Yo igual, o sea, yo creo que tampoco he tenido... Quizás el último ha sido más difícil porque, aunque no puedo decir nada porque es un spoiler, sí que ocurre algo en el libro que es raro que ocurra, y el libro es realista. Pero hablo sobre la familia y entonces necesitaba que ocurriera eso desde el punto de vista, pues que claro, va a sonar fatal porque no se va a entender nada, porque no puedo decir lo que pasa. Pero en el último sí que tuve que hacer un ejercicio de que todo pareciera lo más realista posible, pero nunca he falseado algo demasiado total. Pequeños detalles. Sí, muy leve. Sí, a mí me pasa un poco como a Dani, las dos cosas. Por un lado, si cuento es como muy spoiler, y por otro lado es eso, que son a lo mejor pequeños detalles que dices, vale, esto yo sé que pasa porque a lo mejor le ha pasado a alguien que conozco, me ha pasado a mí como lo de antes, pero esto a lo mejor la gente lee y no se lo va a creer. Entonces, es lo que dice Dani, a veces algún pequeño detalle, algún pequeño momento que puedas cambiar de una forma u otra para suavizar, pues eso yo creo que sí que hay que hacerlo a veces, pero dependiendo de lo que sea, porque si como dices tú, cuando es algo muy importante, que te gusta un montón y tiene que ser así, pues lo dejas así y ya está. Pasamos a
una recomendación literaria. Si un lector no acostumbrado a la romántica, que no es el caso de vosotros, pero un lector no acostumbrado a la romántica quisiera iniciarse en este tipo de género, ¿qué libro le recomendaríais? Que no fuera el vuestro, ¿eh? Trampa. Yo creo que alguno de Alice Keller, en este caso todo lo que fuimos juntos, porque me parece que yo no soy un lector de romántica, por ejemplo, o sea, de romántica adulta, ¿sabes? Porque sí que hay diferencias, y sin embargo a ella me cuesta muy poco leerla, o sea que yo escogería uno de ellos. Es que hay muchas. Yo es que empecé por Jane Austen, que no se puede considerar, no se considera novela romántica como tal, ¿no? Pero Claro, es que también ahí hay un debate, porque hay cosas que son románticas pero no se consideran. en sus historias hay una historia de amor clarísima, son novelas costumbristas que a mí me encantan por cómo reflejan la sociedad del siglo XIX, la ironía que tiene Jane Austen al escribir, ¿no? Y al narrar aquella época y tal. No lo sé, Diana Gabaldón me encanta cómo escribe la saga blanca. Y en España tenemos maravillosas escritoras también. Tenemos por ahí una compañera, Leonor Sayote, también escritora de romántica, y seguro que tenemos más por aquí. Y tenemos una muy buena cantera. Pues yo voy a recomendar a una autora que sé que a Dani le gusta mucho, que es Stephanie Perkins. Sobre todo su primera novela, Un beso en París, que bueno, salió hace ya unos cuantos años en España. Y creo que es una novela muy guay porque tiene un estilo como muy fresco, muy directo, que se aleja un poco de la típica novela romántica de la chica súper enamorada que no puede vivir sin el chico, sino que, no sé, es una novela como muy divertida, también está muy bien escrita. Y la relación es muy bonita sin caer en todos estos tópicos que decíamos antes de los tópicos del chico malo, todo este tipo de cosas. Pues se aleja mucho de ello. Y es una novela muy bonita, y aparte la autora tiene como una especie de trilogía que los personajes están interconectados, entonces está muy guay leyéndola, ver qué le ha pasado a la pareja del anterior libro, todo este tipo de cosas que está muy bien. Amplía el universo. Sí. Si un lector... esto no. Si otro lector... No. No todo el mundo se enamora de la misma manera, ni de las mismas cosas. Pero luego está la cuestión de la sexualidad, ¿no? Dicen que las relaciones gays y lésbicas tienen una dinámica completamente diferente a la de las heterosexuales. ¿Creéis que esto es cierto? A ver, Es un poco difícil, ¿eh? A ver, puede ser diferente en el sentido de que al no estar tan normalizada una orientación sexual distinta a la heterosexualidad, muchas veces te pasa que si eres, por ejemplo, un chico gay y te gusta otro chico, tú no vas a saber a lo mejor, si el otro chico está fuera del armario, pues mira, estupendo, pero si no es como más difícil, entonces está ese factor de no saber si le gustan a los chicos y tal. En cambio, una vez sales de ese paso, pues no creo realmente que haya grandes diferencias respecto a una relación heterosexual. No sé qué opinaría de los... Yo estoy totalmente de acuerdo con Mike. Yo creo que la diferencia es el odio, el peso del odio. Entonces, como al final tenemos que luchar contra ello, pero todo el resto, la de conocerse, de enamorarse, es lo mismo. Lo que pasa es que al final has tenido que luchar con algo que los heteros no. Entonces, esa es la única diferencia. Es el handicap, ¿no? Sí, un handicap adicional todavía más a toda la trama, supongo, ¿no? Sí. Hay una cantidad de la población con bastantes prejuicios al tema de LGTB respecto a lo de la sexualidad de los personajes y tal. ¿Cómo influyen las ventas que la pareja protagonista o el trío amoroso, el triángulo amoroso protagonista, no sea heteronormativa? ¿Habéis notado alguna diferencia o sabéis si hay algún problema, si no? Sí, se nota mucho. De hecho, yo con los libros que he publicado tengo muchas experiencias de ese sentido porque, por ejemplo, recuerdo en mi primer libro teníamos distintas opciones de cubierta y había una que nos encantaba a la editorial y a mí, pero la distribuidora recomendó no utilizarla simplemente porque era una portada que dejaba claro que había una historia romántica entre dos chicos. Y dijeron, es que esto la mayoría de las librerías no lo van a comprar. Luego el tema de la sinopsis y tal, también costó mucho luchar con el tema de las distribuidoras y tal, para que la sinopsis dejara claro de qué iba el libro.
y nos pasó que muchas librerías no quisieron comprar los libros por ser de temática nacional. Sí, hay muchas trabas, incluso con editoriales me pasó al principio, antes de publicar, yo tenía mi primera novela, El fuego nuclear, y tenía otra más que la publiqué después, pero la que escrito antes, que se llama Minuto, es una novela de ciencia ficción, pero hay un romance ontológico. Y tenía esas dos novelas que estaba un poco como que quería moverlas. Y hablé con una editorial con la que trabajaba pues, leyendo manuscritos, ese tipo de cosas, y me dije, mira, tengo un par de novelas, pues creo que podrían encajar, os las quiero mandar y tal. Y al principio era como todo maravilla con las sí, porque nos encanta escuchar lo que tienes con los informes de lectura, tienes mucha experiencia con el tema blog, sobre los salesmentos, sobre lo que está genial. Desde que comenté que eran temáticas LGBT ya no les interesaba. Esto ahora por suerte está cambiando y estoy hablando de 2015, cuando empecé a mover las novelas, y ahora la cosa es diferente, pero sí que es cierto que desde distribuidoras, librerías y a veces algunas editoriales sí que se ponen muchas trabas porque todavía se considera un riesgo muy grande publicar algo de temática puramente LGBT. Si tú tienes, por ejemplo, una novela de fantasía, que la trama principal sea fantasía y de fondo hay una parte LGBT, pues normalmente no te van a poner problemas. Pero como tú te quieras centrar en eso, pues son trabajos por todas partes. Como digo, está cambiando, pero aún falta mucho. Además, es una cosa que me parece muy curiosa, trabajando en un editorial, cuando empezaron a publicarse novelas con varias homosexuales, de dos chicas, LGTBI, cuando llegaba otra, los editoriales decían, no, es que habíamos publicado una. Y yo me quedaba en plan de golpe, ¿cuántos socios hay? Claro, que ya hemos publicado una como si fuera vampiros, ¿sabes? No fue lo que realmente debería de publicarse con la normalidad con la que se publica una novela protagonizada por una persona. Sí, bueno, yo no controlo bien el tema porque el protagonista suele ser hetero. Es verdad que cada vez vamos introduciendo más, tanto Pedro como yo, también parejas de la bisexualidad o la homosexualidad, simplemente por el hecho de dar visibilidad, pero además la visibilidad normal, no es que nuestros personajes tengan gran humanidad, es supervivir sus vidas normales, pero que les funcionan. Por ejemplo, los chicos que acaban de adoptar a un bebé, ¿no? Por ejemplo, en la última novela. Entonces, bueno, yo creo que es importante que todos contribuyamos a eso, a la normalidad. Además, por esa normalidad. Exacto. Bueno, ahora cambiando un poquito de tema. ¿Romance tradicional o romance más moderno? ¿Qué os tira más? ¿Como lectores, como escritores? Yo es que soy muy histórica. A mí me tira mucho con el corazón de la mano, sí, fue la primera novela romántica que publiqué y es histórica. Y en Diablo Pérez mezclo contemporánea e histórica. Pero la verdad es que cuando escribí la segunda parte de Diablo Pérez, que fue anterior en realidad fue algo así, me di cuenta de lo que más cómoda me sentía escribiendo y más divertida era precisamente en la histórica. Así que Yo creo que con las dos. como lector, como escritor, ¿te Sí, piensas las dos? que depende de la historia. Sí, claro, le pueden gustar las dos. Yo en general sí que estoy un poco con Dani, pero también me gusta, como decía antes, hacer cosas un poquito diferentes. Entonces, por ejemplo, la última novela que publiqué conmigo, la que mencionaba antes, La estrella de mis noches, sí que trata el tema, pues, relaciones poco convencionales, por así decirlo. Entonces, se trata el tema de relaciones abiertas, se menciona el tema de relaciones poliamorosas, este tipo de cosas que no se suelen ver en la literatura y mucho menos en la literatura juvenil. Entonces me gusta ir combinando, pero también es cierto que cosas que no se utilizan tanto sí que me gusta ir a por ellas un poco. ¿De dónde sacáis inspiración para vuestras novelas? ¿Qué os inspira? ¿Qué os motiva? Bueno, yo muchas veces la vida real, es lo que digo siempre en las presentaciones y demás, casi todas mis novelas realistas tienen mucha base en la realidad. Mi primera novela publicada la basé en personas que había conocido que vivían situaciones muy parecidas, que se sentían muy solas, se sentían como que no había nadie en la misma situación que ellos y ¿sabes? Yo creo que esto es una realidad que hay que visibilizar. Entonces, gran parte de la novela se basa en esa realidad que yo había conocido a través de ellos.
La segunda novela lo que dije, los sentimientos que tenía el protagonista eran los que tenía el adolescente. Y la tercera lo mismo, me pasó una cosa súper extraña y dije, esto tiene que ser el principio de una novela. Entonces, la uní a otra que tenía que precisamente también estaba basada en una historia real, porque yo tengo un amigo que es de mis mejores amigos que hace como 3 años estuvo de monitor en un campamento. Y siempre me iba contando que había como 2 niños como que se veían escondidas, que a veces estaban en plan de la mano, no sé qué, y yo decía que nos contó una historia. Y al final pues lo acabé presentando y así es como se conocían en el pasado los protagonistas de la novela. Entonces yo voy cogiendo cosas en la realidad que o bien me parece importante visibilizar, o bien me parecen divertidas, me parecen curiosas y digo, pues esto podría funcionar en una novela. O sea, la vida misma. Sí, obviamente hay muchas cosas limitadas, todo lo que lo une y demás, pero sí que me gusta eso, o bien visibilizar o bien recuperar detalles que me parece, esto pues está bien contarlo. A mí igual, porque al final creo que las realistas, ¿no? Porque es verdad que lo vemos un poco en la vida. Pero sí me inspira mucho mi propio estado de ánimo y la música. Depende de si estoy triste, si estoy feliz, si estoy enfadado, así escribo o la idea se me ocurre de una manera u otra. La última, por ejemplo, se me ocurrió un poco porque quería romper con el tópico de que se entiende por familia el padre, madre, el niño, la forma romántica. Y al final el libro va de una familia que rompe absolutamente con eso. Y habla también de por el LGTB y demás. Y quería hablar de eso y me estaba dando un video de ese tipo de película. Pero depende. También la música me inspira mucho a estar de una manera u otra. Entonces, Y es que a mí me pasa al contrario, mis compañeros siempre me voy mucho a la fantasía y tal. Entonces, para mí, por ejemplo, las mitologías de todo el mundo me resultan muy inspiradoras. En la Odisea de Pesado, pues eran mitologías de todo el mundo, salían muchos de todas ellas. En el caso de la Banshee, la mitología celta, que me gusta muchísimo también, ¿no? Y en la última novela, pues también esto de fantasía, de vampiros, de fantasmas, todo es un poco lo que a mí me sirve de inspiración. El género romántico y sus innumerables subgéneros tiene muy buena vitalidad, se vende muy bien y parece que está en un momento bastante imparable, ¿no? ¿Cuál creéis que es el punto fuerte de este tipo de novelas? ¿Por qué os gustan tanto a la gente? No sé, a mí me gusta porque me gusta viajar a otras historias de otros mundos, a algo aspiracional también, ¿no? A distraerte de tu día a día, que a veces es más dura que otras, entretiene mucho, también se aprenden cosas. Entonces, a una cosa que también me gusta mucho en la romántica es que creo que pasa en todos los libros, en toda la literatura, la empatía, ¿no? Yo creo que hoy en día a veces nos falta un poco de empatía con los demás, y a través de los libros y tal, yo creo que somos mucho más empáticos y eso es importante. Yo creo que el género romántico además está amplio, que puede ser fantasía, realismo, viajes en el tiempo, yo qué sé, ¿sabes? Es súper amplio. Entonces siempre puedes encontrar un libro romántico que te guste. Así como géneros como el terror, está muy enfocado. Pero, por ejemplo, puede haber novelas de terror que tengan, porque la de Stephen King esta que sacó esa no tiene un rollo un poco también de fondo. Sí, un poco... Es que yo creo que lo bueno que tiene el romance es que puedes combinarlo con cualquier género. Puede ser tanto historia importante como historia un poquito más de fondo, pero puede ir acompañada de cualquier género. Entonces, es lo que menciona que es muy difícil encontrar algo que no te guste. Aparte también está el factor de que muchas veces todas en menor o mayor medida llevamos un romántico de esto, por así decirlo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, te decía antes de yo escribo las novelas y me hubiera gustado leer de adolescentes. ¿Qué me pasaba a mí en la adolescencia? Que yo vivía pues en un colegio, pues una situación que no era la ideal, que no había muy recibida. Entonces,
el tema de escribir, de leer relaciones que a lo mejor son dos chicos en un instituto, es algo que a mí me gusta leer porque es algo que yo no pude vivir, porque la sociedad un poco me impidió vivirlo. Entonces es como un poco una especie de refugio. Por un lado puede ser como para evadirte, como decías tú, pero por otro lado también un poco como buscar a lo mejor lo que en su día no tuviste y sí, puede que después lo hayas encontrado y todo muy bonito, pero esos años ya no los vas a recuperar. Entonces en mi caso por eso también me gusta escribir sobre ese tema, porque son cosas que ahora veo que están cambiando, pero que hace a lo mejor 8 o 10 años cuando estábamos en el instituto no las teníamos. Entonces eso es lo que me parece interesante, mostrar un poquito estas realidades. Claro, claro. A ver, la RAE cataloga a la novela romántica como variedad del relato novelesco cultivado en época moderna con personajes y ambientes muy convencionales en el cual se narran las vicisitudes de dos enamorados cuyo amor triunfa ante la adversidad. ¿Es necesario que siempre triunfe el amor ante la adversidad? Ahí hay mucho que cortar. Es un polémico ese tema. Siempre que sale el tema, yo tengo que decir que para mí la novela romántica sí que tiene necesidad. Quienes defendemos esa postura, que entiendo que se puede debatir y demás, lo que queremos decir es que, porque hay muchas historias de amor, no se consideran historias románticas, o sea, pero sí quieren tratar historia de amor y terminan mal, por ejemplo. Pero creo que como que sí que se considera historia romántica, no de amor, al final feliz. Entonces, hay un montón de novelas que son románticas como que el final no es feliz. Entonces, claro, es como simplemente como finalmente el día no es una novela romántica. Entonces, ¿qué es? ¿Una novela narrativa, una novela de amor? Una novela de amor, una historia de amor, una novela de historia de amor. Claro, depende de lo que se entienda, claro, si el género romántica se ha creado, es un nicho pequeño y se ha creado como para que todo sea feliz, y vale. Pero es verdad que hay otras novelas de amor que terminan mal y también son amor. También es una cosa que se dice en la cinta. Yo de verdad muy bien. Es verdad que hay veces en que ponemos demasiadas etiquetas, yo creo. Por ejemplo, la romántica paranormal, muchas veces las historias de romántica paranormal se espera que haya escenas de sexo muy explícitas en esa novela. Y sin embargo no tiene por qué. En la mía no hay un romance blanco. Entonces hay veces que se las etiquetas. Es que acortan un poco, ¿no? Claro. Sí. Es un consejo. Sí. Bueno, en mi caso, has mencionado la definición de la RAE, y a mí la RAE pues en fin, una institución machista, retrógrada, pues las definiciones que del género tampoco le voy a hacer en su caso. Para mí lo que es problemático es lo que has dicho al final de que el amor triunfa encima de todo sobre la adversidad. Me parece un tópico muy peligroso porque la vida real no es así. En la vida real las relaciones salen mal, las relaciones se rompen, las relaciones se pueden volver tóxicas, pueden hacerte mucho daño y puede llegar a ser peligroso de como decíamos antes el tema de los chicos malos. Esto de que en plan voy a cambiarme, aunque yo esté sufriendo por el camino, porque estamos enamorados, vamos a ver. Eso puede ser peligroso porque es lo que luego llega a hablar. Relaciones tóxicas y este tipo de cosas que estaría mejor intentar evitar desde la literatura. Sí que es cierto que es muy bonito lo de no opinas felices, yo ahí sí que estoy más contigo porque yo es que escribo una novela que me gusta que tenga un final feliz, pero un final feliz no es decir con límites. Si es una relación que pues eso, el chico es súper chungo, que la trata mal, pues evidentemente por mucho que se deriva, pues para mí una justificación para todo el daño que le ha hecho anteriormente. Entonces, no, claro, depende mucho de la novela y al fin y al cabo, porque hay novelas de románticos, entonces cada caso es diferente, pero sí que es verdad que ese motivo me parece peligroso. A mí me encantan los finales felices también, pero también hay novelas con finales tristes que la demostrar la ¿Qué creéis que es lo que busca un lector cuando se sumerge en la romántica?
Os cojo vuestros libros y se mete de cabeza. ¿Qué creéis que es lo que están buscando ellos? Sobre ustedes. Yo como lectora busco lo que he dicho antes un poco, ¿no? Entretenimiento, aprender también cosas, curiosidades. Yo siempre me gusta mucho aprender también palabras nuevas, que soy también por el libro. No me gusta distinguir entre qué esperan de la romántica y qué esperan de un libro de terror. Es lo mismo, son que vísceras y tengo que la lectura y aprender y pasármelo bien, ¿no? Con lo que estoy diciendo. Meterme leyendo en la historia que me transporte, ya sea una historia más atada a la realidad y tal, o ya sea una de fantasía. Yo no leo tanta romántica, pero cuando lo leo sí que es un poco lo que decía antes, buscar cosas que a lo mejor por la situación que yo viví no suele vivir, este tipo de cosas me gusta mucho. Y lo que decía de que buscan muchos lectores, yo lo que me encuentro es precisamente que viene la firma o las situaciones y demás, y me suele decir muchas veces lo mismo, es que nunca había leído un libro que tuviera una pareja de dos tipos. Y claro, eso a mí me parece muy importante lo que digo, porque yo creo que si es escribo será muy cerca que está pasando lo mismo que no hacer algo así. Entonces yo creo que claro, buscas un poco identificarte y que haya más personajes como tú. Yo cuando leía romántica siempre era pues una chica y un chico, una chica y un vampiro, una chica y un ciego, una chica y un marciano, pero nunca había un chico y un chico. Entonces creo que también es importante que los equipos se identificados y que haya pues, personajes gays, personajes sexuales, que están representados en la literatura y que al fin y al cabo la identidad es una parte de la identidad sexual, la identidad pública. Eso me parece una parte muy importante de nuestra personalidad. Entonces, creo que el hecho de poder leer algo lo que nos sentamos reflejados es algo muy bonito y muy necesario. Y yo me he dado cuenta con el tiempo, porque me ha dicho bastante, que mi estilo o no me gusta o me encanta. Entonces, creo que cuando me leo buscar eso, ¿no? Cuando yo me leo a un autor, escribo exactamente lo que busco. Y leo muchos libros que realmente lo que estoy encontrando la trama, sino como lo conozco. Y en el caso al escribir, lo que pasa. Lo que hablábamos antes, la sensualidad en las descripciones, el sexo, la cantidad de sexo que no se mete. ¿Hasta dónde se llega? Porque si pasamos en cierta línea ya no es romántica, es erótica, ¿no? Ya nos vamos a ir. ¿Hasta dónde llegamos? Pues yo ahí creo que creo mucho de mirar la novela, porque sí que es cierto que muchas veces leemos historias y yo qué sé, que vienen de Harry Potter. Prácticamente todos sabemos que yo Harry Potter, yo soy súper fan de Harry Potter, ahí es todo como súper blanco, súper idealizado y súper también estamos hablando de un colegio que es muy internado, adolescentes hormonados, no tienen edad del pavo, ¿Qué no pasaría ahí? Ahí pasaría todo y Robin pasa absolutamente de largo y no me parece realista, sobre todo cuando te muestra romances entre los personajes, te muestra algo que es el primero que si lo que si los niños, este tipo de cosas que el hecho de que siendo adolescentes están pensando que está sin padres y tal, es como muy horrible el hecho de que te lo pongan todo tan blanquito. Yo entiendo que el caso de Harry Potter, que si uno sabe que hay muchos niños, un poco tienes que ajustarte. Claro, entonces creo que depende mucho de lo que pida la novela. En mi caso, yo tengo que decir que nunca he tenido problemas por parte de la editorial con contenidos más eróticos, porque siempre he intentado hacerlo con la novela que pido. Entonces, es eso es que me he visto sonidos de todo, pero creo que no hay nada que, por ejemplo, pase a ser novela erótica. Entonces, creo que si la historia lo pide, es importante que no huyas de ello, pero también tienes que buscar el medio correcto de lo que es la novela, lo que tiene la novela o convertirlo en lo que encuentras en el foto y que hay una diferencia bastante grande. Entonces, es eso, yo creo que mucho de la novela y sobre todo de lo que quieras contar. Porque no es lo mismo también una historia en la que una escena sexual se introduzca simplemente porque esté ahí, que porque significa algo para la trama, significa algo para los personajes, algo para la historia. Son cosas muy diferentes. Con mucha naturalidad, en el sentido de
es que soy de romance blanco. Entonces hay relaciones sentidos y demás, pero dentro de ese vacío negro prácticamente, porque mi gran inspiración y demás es el norte, entonces como que no me sale tampoco escribir ese tipo de escenas, que antes además lo haría fatal. Entonces, bueno, tú tampoco está nada mal. Yo un poco más con la sexualidad, con que simplemente la carne de gallina y esas cosas, como las mariposas en el estómago, ese tipo de cosas. Bueno, no tenemos mucho más tiempo. Agradecerles a los ponentes, un fuerte aplauso para ellos. Vamos a pasar al sorteo de 4 libros.